Según muchos científicos, la segunda ley de la termodinámica es probablemente la ley más importante de la ciencia y de la naturaleza. La segunda ley de la termodinámica indica, resume, nos da una orientación de cómo las energías son transferidas en un sistema a otro con el ambiente o entre dos sistemas. Eso es lo que finalmente reduce. La primera ley de la termodinámica nos indica cómo, nos cuantifica los cambios, nos dice que la energía interna o los otros tipos de energía cambian de acuerdo a ciertas magnitudes del calor y el trabajo. La segunda ley nos va a indicar si esos cambios, esas transferencias de calor y trabajo son o no posibles. No existe una definición clara, existen varios autores que han ido definiendo a través del tiempo los conceptos de segunda ley, pero todos orientados a lo mismo, a indicarnos el sentido en que ocurren los procesos. Clausius, allá por el año 1840 o por ahí debe haber sido, lo anunció de la siguiente manera: no es posible para una máquina cíclica, una máquina que funcione en forma cíclica partiendo de un punto y volviendo al mismo en forma continua, transferir calor de un cuerpo a otro que esté a temperatura más alta sin que al mismo tiempo se produzca otro efecto de compensación. El ejemplo más claro que lo tenemos hoy en día y doméstico para entender mejor este concepto es el refrigerador que tenemos en la casa. En el refrigerador lo que hace el refrigerador desde el punto de vista termodinámico es extraer calor a temperatura baja que está dentro del refrigerador y ponerlo a una temperatura más alta que está fuera del refrigerador, la temperatura ambiente. Eso no va a ocurrir en forma natural, simplemente tomamos el refrigerador y lo ponemos en una parte. Tengo que ponerle un efecto de compensación, que es enchufar el refrigerador para que energía eléctrica me haga funcionar un compresor y la energía pueda entonces ser transferida desde temperatura baja a alta. El otro ejemplo también contemporáneo a Clausius es de Kelvin, físico químico británico, y que lo anunció de la siguiente forma: es completamente imposible realizar una transformación cuyo único resultado final sea el de cambiar en trabajo el calor extraído de una fuente que se encuentra a la misma temperatura. Hay dos consecuencias de esto. Uno, que tiene que ver con la ley cero de la termodinámica, que dos cuerpos transferirán calor solo hasta que las temperaturas se igualen. Y el otro, que siempre que haya transferencia de calor en trabajo, algo de energía se va a perder. Yo quiero resumir estos dos conceptos y otros que hay en la literatura, en este que está aquí, que es el más conveniente desde mi punto de vista para explicar o cuantificar en realidad los conceptos de segunda ley. Es imposible transferir calor en forma natural, sin que yo haga nada, sin que le ponga efectos de compensación. Eso no va a ser posible, transferir calor de una región o una fuente de baja temperatura a una de más alta temperatura. En el primer dibujo que está ahí aparece una fuente caliente T2, una fuente fría T1. Es imposible que yo transfiera calor de T1 a T2, un recipiente con agua fría a un recipiente con agua caliente, por ejemplo, sin que haya un efecto de compensación. Lo que está al lado es posible. Yo puedo transferir en el mismo sentido del calor, pero tengo que poner un efecto de compensación que ahí está representado por el trabajo W. Lo que yo quiero hacer después de entender este concepto de las transferencias de calor o la posibilidad de efectuarla con este ejemplo que a mi modo de ver cuantifica en forma bastante razonable los conceptos de segunda ley usando el concepto de entropía. Lo que aquí tengo es el mismo proceso, voy a transferir calor de T2 a T1, T2 está a temperatura más alta, por lo tanto ese proceso, de acuerdo con los conceptos de segunda ley, es posible. Y como yo estoy transfiriendo calor, entonces voy a extraer una cierta cantidad de energía representada ahí en forma de trabajo. Le vamos a llamar WA. Después que está la temperatura T1, quiero devolver la energía hacia la T2, cuestión que no es posible de acuerdo con los conceptos de segunda ley, sin que exista un efecto de compensación representado ahí por el trabajo W. Entonces, en la primera obtuve un cierto trabajo WA y en la segunda gasto un cierto trabajo W. Abajo está la primera ley, delta U igual a Q menos W, ya la hemos visto en otras presentaciones. Esos dos términos incluyen todo el calor transferido en cada una de las etapas y el W incluye el trabajo WA y el WB, que le hemos puesto ya el signo
Uno sale del sistema, el otro entra y por eso aparece ahí el signo menos. Como Q es igual a W porque delta U vale 0, ese término tiene que ser menor que 0. Y vamos a hacer intuitivamente a razonar por qué el término WA tiene que ser menor a WB. Porque si fuera al revés, como lo hacen los matemáticos con la reducción al absurdo que llaman ellos, porque si fuera a la inversa, miren lo que pasaría. Supongamos que el trabajo WA que yo produzco es 100. Y para volver la energía de T1 a T2, yo gastara 80, me quedarían 20 de energía gratuita sin hacer absolutamente nada. Y eso es imposible de acuerdo a los conceptos de segunda ley. Algo se va a perder, no voy a ganar nada. Por lo tanto, el WA tiene que ser necesariamente menor a WB al segundo y por lo tanto la diferencia es menor que 0. Por lo tanto, todo el calor transferido es igual a todo el trabajo y esos términos tienen que ser menor que 0. Hay una sola situación donde es igual a 0 y que la vamos a ver en lo que sigue. Quiero plantear el mismo proceso que hice ahora del punto 1 al punto 2 y volver al punto 1 a hacerlo cíclico como en el ejemplo anterior, pero convenientemente vamos a decir que el proceso 1 a 2, cuando voy de 1 a 2, el proceso es irreversible y cuando vuelvo es reversible. Esta es una simplificación y que nos vamos a dar cuenta al final de la explicación que la verdad que es simplemente conveniente, pero es absolutamente general para obtener la expresión que yo quiero. Como el proceso del 2 al 1 es reversible, entonces vale la primera ecuación que está ahí y que tiene que ver con la definición matemática de entropía que está en otra presentación y que recomiendo ver antes que esto, conceptos de entropía, para luego ver los conceptos de segunda ley. Por lo tanto, esa ecuación es aplicable para procesos reversibles. Abajo yo tengo la integral de dq partido por t, que la quiero calcular porque eso es conveniente para esta derivación, y lo he separado en dos. La parte reversible, que es la de vuelta, y la parte irreversible, que es la de ida. Ahí están los dos términos de Q irreversible más de Q reversible. Y eso, de acuerdo a la transparencia anterior, tiene que ser, ahí lo está, Q tiene que ser menor que 0. Y por lo tanto, si Q es menor que 0, la integral de dq partido por t tiene que ser menor que 0. Introducimos el término de reversible de arriba en la segunda ecuación y obtenemos la expresión que está abajo. Cambiamos, pasamos un término al otro lado y nos queda esta expresión última que S2 menos S1 es mayor que la integral de Q partido por T para procesos irreversibles. Y en la de arriba tenemos que es idéntica, S2 menos S1, idéntica a la integral para procesos reversibles. ¿Qué tal si juntamos las dos ecuaciones, la de arriba con la de abajo, para obtener esta que está aquí? Y esta que está aquí dice que S2 menos S1, el cambio de entropía cuando yo voy de una situación 1 a una situación 2, siempre la final menos la inicial, eso tiene que ser mayor o igual a la integral. El signo igual opera cuando el proceso es reversible y le ponemos al Q una R, y el signo mayor opera cuando el proceso es irreversible y le ponemos una I. Esta desigualdad que está aquí, esta ecuación, me condensa los conceptos de segunda ley. Y me dice si un proceso va a ocurrir, si va a ocurrir en la naturaleza, entonces S2 menos S1 tiene que ser mayor o igual a la integral de dq partido por t. Fíjense que esto tiene un montón de consecuencias. Dos ejemplos simples que están aquí abajo. Si el proceso es adiabático, hemos visto en otras presentaciones, proceso adiabático es aquel en que el sistema no intercambia calor con el ambiente, energía en forma de calor. Como el Q entonces vale 0, el dq, la integral de dq partido por t vale 0 y me queda esa expresión que está ahí. Si un proceso es adiabático, S2 menos S1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y hay algunas aplicaciones de segunda ley por ahí circulando en el campo de la ciencia social o incluso de la teología. Miren la consecuencia importante de esto. Si S2 menos S1 es mayor o igual a 0, entonces la entropía del universo aumenta. Crece, crece, crece y alguna vez esto explotará. Bueno, pero eso es con el supuesto que el universo sea adiabático, que no lo sabemos. Pero si lo supusiéramos adiabático, no hay nada más allá, no hay intercambio de calor fuera de todo el universo conocido, entonces la entropía siempre está aumentando y en algún momento esto va a reventar. Y a la inversa, si eso ha ido creciendo, en algún momento tuvo que ser mínima.
tuvo que ser cero. O sea, esto partió de alguna parte y va a terminar. Bueno, pero esos son conceptos teológicos, ¿verdad? No demostrables todavía por la ciencia. Si el proceso fuera además de adiabático fuera reversible, entonces el cambio de entropía tiene que ser idénticamente cero. Lo importante de esta ecuación, de esta desigualdad que está ahí, es que esta ecuación me resume los conceptos de segunda ley. No es la segunda ley de la termodinámica, me lo resume para las aplicaciones en ingeniería. Insisto, las aplicaciones en ingeniería más comunes son calentamiento, enfriamiento, expansión, compresión de fluidos y cambios de fase. En cualquiera de estos procesos que yo quiera hacer y que los vemos todos los días, en la cocina, en el refrigerador de la casa, en el motor del auto, en el aire acondicionado, tiene que cumplirse esta relación S2 menos S1 para que el proceso sea posible. Aquí hay un ejemplo, no hay mucho en los libros, pero obviamente los números están arreglados de tal forma para mostrar, ¿verdad?, el concepto de segunda ley. Nos han enseñado por mucho tiempo desde chicos, abrimos la llave del agua, abrimos los sprays y vemos que sale un gas hacia afuera, que los fluidos fluyen de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Y este ejemplo desmiente eso. Tengo un gas ahí en un recipiente a 2 bares y 200 Celsius y al otro lado un gas a 1 bar y 150 Celsius. Supongamos que con una agujita hago un pincho ahí, esa membrana, esa línea que es una membrana y que separa a los dos gases. Lo que todos responderíamos es que el gas A va a meterse donde está el gas B. Supongamos que fuera azul y blanco. Gas azul va a meterse donde está el gas blanco. Veamos qué dice la segunda ley. Aplicamos la segunda ley de la termodinámica, el concepto reciente, y vamos a calcular el cambio de entropía cuando va de un lado a otro. Y en otra presentación, donde explico la entropía, tenemos esa ecuación que está arriba, que es el cambio de entropía, que representa el cambio de entropía para un gas ideal. Como estos gases están a baja presión, 2 atmósferas, 1,5, puedo suponer comportamiento de gas ideal. Por lo tanto, esa ecuación de arriba dice que si el gas va a ir de A hasta B, entonces ese término tiene que ser mayor o igual que 0. Ponemos ahí datos sacados de la literatura, la capacidad calorífica del gas, supongamos que es aire, 6,96, las temperaturas, y observamos que el cambio de entropía me da negativo. O sea que el proceso tiene que ser a la inversa, y en vez de que el flujo sea de B hasta A, que sea de A hasta B, es de B hasta A, de la zona de baja presión a la de alta. Este concepto, que es relativamente, o esta aplicación que es relativamente simple, nos muestra algo y que yo quiero enfatizar al terminar esta presentación. Los procesos no ocurren, o los fluidos, hablemos primero de los fluidos. Los fluidos no fluyen de alta a baja presión, a pesar de que prácticamente todos los ejemplos que conocemos coinciden con eso. Pero los fluidos fluyen en el sentido en que se cumpla la segunda ley de la termodinámica. Y no solo en el flujo de fluidos, todos los procesos van a ocurrir en el sentido que lo indique la segunda ley de la termodinámica. Es coincidencia que se cumpla la segunda ley con que cuando yo abro la llave del agua, el agua salga de la llave y no se meta aire hacia adentro. Es coincidente con el concepto de segunda ley, con un balón de gas combustible, cuando yo abro la válvula, gas salga del cilindro y no se meta aire hacia adentro. Pero el concepto más importante, y que es el que debiéramos llevarnos de esta presentación, es que todos los procesos ocurren en el sentido en que lo ordena o lo establece la segunda ley de la termodinámica. Y esa segunda ley está resumida para todas las aplicaciones de ingeniería en forma bastante clara en esta ecuación que está ahí, S2 menos S1 es mayor o igual a la integral de dq partido por t.